tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es martes 6 de noviembre, medio mundo está pendiente de unas elecciones y unas elecciones que no se van a celebrar aquí en España. Supongo que ya saben que estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, Obama contra Romney, una situación prácticamente de empate técnico que se resolverá en las próximas horas. Apabullante cobertura informativa de todos los medios de comunicación en Occidente, así que hoy hablaremos también en Vía V de qué puede suponer la victoria del republicano o del demócrata para los intereses de la economía española. Aunque sin duda la noticia aquí en Galicia es de índole económica, tiene que ver con las antiguas cajas de ahorros y tiene que ver con el hecho de que la Audiencia Nacional ha decidido imponer una fianza de 10,5 millones de euros a los exdirectivos de Nova Caixa Galicia, que como saben en los últimos días han desfilado por la Audiencia Nacional. El juez Moreno, que es el que está escuchando estas declaraciones, aduce indicios racionales de criminalidad en la actuación de los diferentes acusados, entre los que, como saben, está el antiguo responsable de Caixa Nova, Julio Fernández Galloso. Será uno de los argumentos de nuestra tertulia de esta noche. Marina Chiavegato, muy buenas noches. Hola, ¿qué proponemos a la gente? Que creo que en parte va por ahí el asunto. Vamos a hablar de cajas, de indemnizaciones y también de banqueros, así que esa es la etiqueta que proponemos, almohadilla, banqueros, Vía V. Esperamos vuestros comentarios, aunque también hablaremos, como no, de economía. Vamos a tener a continuación una entrevista que ya os contará Fernanda, pero hablaremos también de Rajoy, de estos brotes verdes de los que no se deja de hablar, y por lo tanto también podéis utilizar la etiqueta almohadilla economía Vía V. Bueno, pues efectivamente a las 10 menos 20 más o menos, en el tiempo que habitualmente dedicamos a las entrevistas, nos acompañará Xosé Carlos Arias. Saben que Xosé Carlos es un habitual de las tertulias económicas aquí en Vía V, pero hoy tenemos una excusa perfecta para hablar con detalle con él, para preguntarle cosas que todavía no sabemos de esta gran crisis económica, que es la reedición de La Torre de la Arrogancia, un estupendo libro con muchísimas claves que coescribió hace aproximadamente un año con Antón Costas y del que han publicado una reedición, como decía, con algunos añadidos para hablar de lo que ha pasado en este último año. Así que trataremos de despejar algunas de las múltiples dudas que tenemos en relación con la situación económica. Antes, para hablar precisamente de esa noticia del día que les adelantaba, esa decisión de la Audiencia Nacional de imponer una fianza de 10,5 millones de euros a los exdirectivos de las cajas, vamos a irnos al plató de informativos. Allí está, como siempre, Uxía Rodríguez. Uxía, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como tú decías, sin duda es la noticia del día, al menos aquí en Galicia. Los exdirectivos de Nova Caixa Galicia tendrán que pagar una fianza de 10,5 millones de euros. La Audiencia Nacional los juzgaba por las indemnizaciones millonarias que cobraron en plena crisis de la entidad. El juez Ismael Moreno aprecia indicios de criminalidad en su actuación. Cree que Javier García de Paredes, José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán mejoraron sus contratos en beneficio propio, siempre con la ayuda de Julio Fernández Galloso. Javier García de Paredes fue director general adjunto de Nova Caixa Galicia. En su día cobró una indemnización de 5,5 millones de euros. A esto hay que sumarle un plan de pensiones que supera los 5 millones. El juez le impone una fianza de 7 millones de euros. José Luis Pego es exdirector general de Caixa Nova. Entre su plan de pensiones y su indemnización se embolsó 18,5 millones de euros. Ahora deberá abonar casi 2 millones de euros en concepto de fianza. La fianza del exresponsable del grupo inmobiliario de Nova Caixa Galicia, Gregorio Gorriarán, es de 1.200.000 euros, muy por debajo de los más de 14 millones que cobró entre plan de pensiones e indemnización. Óscar Rodríguez Estrada es el exdirector de la Oficina de Integración de Nova Caixa Galicia. Su plan de pensiones supera los 8 millones de euros y su indemnización fue de 260.000. El juez le exige una fianza de 347.000 euros. El ex copresidente de la entidad, Julio Fernández Galloso, recibe 650.000 euros anuales en pensiones. El juez considera que él es el colaborador necesario de los 4 exdirectivos. Por eso deberá responder como responsable solidario a la fianza de todos sus antiguos compañeros. Los exdirectivos tienen ahora 3 días para interponer un recurso. Lo hagan o no, desde que reciban el auto tendrán que depositar la fianza en un plazo de 24 horas. Aquí en Galicia, PP, PSOE y BNG han confiado en que esta sentencia sirva para depurar responsabilidades.
e esperamos que efectivamente ca posta en marcha da Comisión Parlamentaria de Investigación que está aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia podamos chegar a concluir que efectivamente, como digo, estas conductas podían ter algo de inadecuadas e inapropiadas. Necesidade desas responsabilidades políticas e de que o presidente de a cara. A Xunta de Galiza que exixa a súa saída inmediata das funcións directivas na Fundación Nova Caixa Galiza e que demande responsabilidades ao señor Julio Fernández Galloso. Y recordemos que todavía el próximo 16 de noviembre José María Castellano declarará como testigo por estas indemnizaciones millonarias. Bueno, pues efectivamente, el asunto de las antiguas cajas de ahorros, porque hay que recordar que además de estas fianzas que acaba de fijar la Audiencia Nacional, los directivos, buena parte de ellos tienen también la obligación de presentarse cada 15 días ante el juez. Una decisión, la de la Audiencia Nacional, que ya está siendo comentada en la página web de la Voz de Galicia, con asuntos como estos. Sí, buenas caras a las decisiones, a estas últimas decisiones, a esta fianza de 10,5 millones. Leemos algunos comentarios, por ejemplo, Luis Folgoso, bien hecho. Ahora falta que los políticos que firmaban las actas, que estaban en los consejos donde se aprobaban estas indemnizaciones, también vayan a la cárcel, dice este internauta. Seguimos ahora con otro que dice muy bien, con esto una ley contra los desahucios y un par de acciones más contra el capital delincuente, vamos hacia adelante y además recaudamos para el Estado. Leemos a José que dice, ya iba siendo hora de que algún juez hiciese algo así, a ver si entre todos conseguimos poner freno a estos caras duras, dice este internauta, y especuladores. Por fin tenemos a Bruno de Narón, él dice que este tipo de decisiones son las que pueden dar credibilidad a nuestro país dentro de Europa. Bueno, pues comentarios que están en la página web de La Voz de Galicia, que pueden consultarlos, por supuesto, entrando en lavoz.es. Asuntos económicos, los de las cajas también, pero por supuesto han pasado más cosas relacionadas con la economía que ya nos va a actualizar Uxía desde el plato de informativos. Pues seguimos hablando de economía porque hoy nos hemos dado cuenta de que el presidente del Gobierno sí ve la luz al final del túnel. Mariano Rajoy asegura que este año la economía caerá menos de lo previsto, que 2013 será mejor y que en 2014 en España ya habrá crecimiento. En el 2014 habrá crecimiento económico en España, es decir, el 2012 es el peor año, el peor año, el 2009, 10 y 11 no fueron buenos, el 9 fue el peor, el 12 es malo, el 13 será mejor que el 12 el año que viene y en el año 14 habrá crecimiento económico en España. Pero, insisto, todas las medidas que estamos tomando son las que van a permitir esa recuperación económica. Eso es lo que espera Rajoy de la economía para los próximos años, pero sus expectativas distan mucho de las que tienen otros organismos. Para este año todas las previsiones son pesimistas, tanto las de la Comisión Europea como las del último informe del BBVA se acercan a las del Gobierno. El Producto Interior Bruto de nuestro país caerá alrededor de un 1,5%, pero el verdadero jarro de agua fría llegará el año que viene. Todas las previsiones triplican las del Ejecutivo. La Comisión Europea cree que en 2014 habrá un muy leve crecimiento, mucho más optimista es el gobierno de Rajoy. Lo que parece claro es que el déficit prometido a Bruselas no se cumplirá. Según la Comisión Europea, acabará este año en un 8%, un agujero que será del 6% en 2013 y de tan solo 2 décimas menos en 2014. Un poco mejores, si puede decirse así, son las del BBVA. Ambas están muy lejos de las del Gobierno. En cuanto al paro, no hay mejores noticias. Creen que en 2012 llegará al 25% y en 2013 superará el 26%. A finales del 2013, con esa tasa de crecimiento en términos interanuales, nosotros no esperamos una creación de empleo neta a lo largo del año 2013. Pensamos que hay que esperar al año 2014. Mariano Rajoy también ha hablado hoy de impuestos, de los sueldos de los funcionarios y de pensiones. Espero que no sea necesario volver a ninguna subida de impuestos. Es decir, yo lo que quiero, porque creo en ello, es bajar los impuestos y espero poder hacerlo en el 14. No voy a bajarle los sueldos a los funcionarios ni a nadie en el año 2013. Las pensiones van a subir el 1% y sabremos a final del mes de noviembre cuál es la situación del IPC y entonces tomaremos la decisión que aún no está tomada sobre la actualización de las mismas.
Aún así, el futuro de España es brillante. Eso es lo que piensa el ministro de Economía, Luis de Guindos. Hoy firma bajo este título un artículo de opinión en el periódico estadounidense The Wall Street Journal. En él asegura que las reformas de España están comenzando a dar sus frutos. Dice también que los ajustes de plantilla en el sector privado ya casi han acabado, aunque en el sector público aún queda mucho por hacer. La oposición ha criticado a Mariano Rajoy por el positivismo con el que hablan sus ministros últimamente. El presidente del Gobierno se ha defendido atacando. La señora ministra de Empleo, que ha dicho que estamos saliendo de la crisis, que ya hay señales esperanzadoras, y el señor ministro de Hacienda, que anuncia que estos que han presentado son los presupuestos más sociales y que son el inicio de la recuperación. Señor Iglesias, no fui yo quien acuñó la expresión brotes verdes. Muchos siguen dando que hablar esos brotes verdes que veía Elena Salgado hace ya 3 años. Pues efectivamente, pequeña bronca en el Congreso a cuenta de esos brotes verdes, esos puntos de vista tan distintos que defienden por una parte el Gobierno, varios ministros del Ejecutivo, los hemos escuchado en los últimos días, y por otra parte organismos como la propia Unión Europea o el BBVA, que cree que las cosas no van tan bien como cree el Gobierno, cosas de las que también está hablando la gente. Sí, muchas críticas a Rajoy, a ese crecimiento, supuesto crecimiento en el 2014. Leemos en Twitter a Pedro, dice: espero, confío, deseo, creo, supongo. Rajoy es puro relativismo. Leemos también a Cecilio, que dice: recomendaría a Rajoy y a su gobierno que no pongan fecha al final de la crisis ni jueguen a ser adivinos, porque lo van a empeorar más. Muchas críticas a que Rajoy haya puesto una fecha, porque muchos dicen que no lo va a conseguir. Es el caso de este internauta que afirma cómo no pasarán. Rajoy dice que en el 2014 España volverá a crecer. No sabe lo que va a pasar mañana y va a saber lo que pasará dentro de 2 años. Bueno, pues como vemos, la gente está un poquito enfadada con esos vaticinios, teniendo en cuenta lo que han fallado en los últimos años, en los últimos meses, todas las predicciones que se han hecho en relación con nuestra macroeconomía. Han pasado más cosas en este martes 6 de octubre, de las que también ha estado pendiente Uxía. Sin duda, otro de los titulares del día, el Tribunal Constitucional ha dicho sí al matrimonio homosexual. 8 magistrados, uno de ellos conservador, han respaldado la ley aprobada por el gobierno de Zapatero, rechazando así el recurso presentado hace ya 7 años por el Partido Popular de Mariano Rajoy. Desde esta tarde, las más de 22.000 parejas gays que se han casado gracias a la reforma aprobada en 2005 ya respiran más tranquilas. Hoy gana la igualdad, la libertad y el respeto, y pierde la derecha más reaccionaria. Ya está bien, ¿eh? 7 años para pensárselo, ya está bien. El Partido Popular lo que hará será, acatando la sentencia del Tribunal Constitucional, no modificar la vigente ley y, por lo tanto, dejar exactamente en la regulación que el Constitucional ha validado la normativa que afecta a los matrimonios de personas del mismo sexo. Con un brindis y con muchas sonrisas, así han celebrado las asociaciones de gays y lesbianas de Galicia la decisión del Tribunal Constitucional. La sentencia pone fin a 7 años de incertidumbre, 7 años que han mantenido en vilo a las 500 parejas gallegas del mismo sexo que han contraído matrimonio. Ahora están más tranquilos, aunque saben que queda mucho camino por hacer. La resolución del Tribunal Constitucional responde a la situación de la sociedad real. De hecho, ni siquiera todo el Partido Popular está a favor del recurso que tenían interpuesto. Una alegría tremenda el saber que por fin el Constitucional nos ha dado la razón, ¿no? Ahora queda mucho, con lo cual le pedimos al señor Rajoy que por favor salga ante la ciudadanía española y se comprometa a no tocar la ley de matrimonio tal y como está ahora. El Partido Popular ha mostrado hoy sus diferencias internas en cuanto a cobrar 1 euro por receta. Rajoy lo rechaza rotundamente, mientras Madrid, una de sus comunidades, comenzará a aplicarlo el 1 de enero siguiendo el modelo de Cataluña. Creemos que eso no es bueno, que no se puede pagar 2 veces por lo mismo. Y que ya tenemos un sistema, con el acuerdo de todos, que se aplica en toda España, por virtud del cual ya paga un poquito en función de la renta y del dinero que pague cada uno la receta farmacéutica, el producto farmacéutico. Por tanto, lo estamos negociando y yo espero a que al final lleguemos a un acuerdo con las 2 comunidades. Nosotros estamos, por supuesto, abiertos a ese diálogo y, por supuesto, vamos a hablar con el Gobierno, pero también quiero decir que el hecho de que haya distintos enfoques a la hora de valorar disposiciones normativas o medidas es algo bastante habitual.
Y a estas horas todo el mundo está pendiente de lo que pase en Estados Unidos. Quedan tan solo 3 horas para que cierren los primeros colegios electorales. La expectación es tan grande porque todo lo que pueda pasar está todavía en el aire. ¿Quién será el próximo presidente? Si Mitt Romney o Barack Obama. Hasta ayer por la noche las encuestas confirmaban que las elecciones se decidirán por solo un puñado de votos. A las 12 de la noche, hora española, se conocerán las primeras proyecciones. Obama ha asegurado hoy que es optimista. Una alta participación podría ser la clave de su victoria. Como veis, muchas cosas que analizar y que comentar en este día repleto de noticias importantes. Pues efectivamente, Uxí, hablando de las elecciones americanas, parece que la participación está siendo muy elevada, sobre todo en los estados afectados por el huracán Sandy, lo que puede indicar que las posibilidades de Obama van increciendo a medida que avanzan las horas y que concluye este supermartes en el que tradicionalmente se celebran las elecciones en Estados Unidos. Hablábamos de cosas que han pasado en este martes, un martes, como decía Uxí, repleto de noticias y que también está siendo recogido lógicamente por los periódicos digitales, incluida La Voz. Sí, muchas noticias, vamos a hablar de Estados Unidos, pero vamos a empezar, como ya sabéis siempre, aquí por La Voz de Galicia. Hablamos de indemnizaciones millonarias, fianza de 10,5 millones para 4 exdirectivos de la Caja Gallega. Con este tema económico dejamos a Galicia y nos vamos ya a Estados Unidos y a las portadas digitales de los periódicos nacionales, empezando por El País. Romney busca el apoyo de los últimos indecisos en Ohio, porque allí sí siguen haciendo campaña electoral hasta el último minuto. Seguimos, el siguiente periódico, con una cita de Obama. Es El Mundo, dice: soy prudentemente optimista, dice Barack Obama. Seguimos ahora con el ABC, que habla de la alta participación, ya lo contaba Fernanda, en las zonas devastadas por el Sandy. Todavía quedan algunas horas, las urnas siguen abiertas, así que nosotros seguiremos pendientes de estas elecciones en Estados Unidos. Vamos ahora con los periódicos digitales, empezando por el 20 Minutos, que habla de otros temas que ya lo adelantaba Uxía. El Constitucional avala tras 7 años el matrimonio homosexual. Siguiente tema, otro tema que también ya lo adelantábamos en titulares, con el periódico El Confidencial. Aguirre cierra filas con González y contra Rajoy en el euro por receta. Pero ya que estábamos hablando de Estados Unidos, de las elecciones, queríamos compartir con vosotros una portada que nos ha llamado mucho la atención, la portada del New Yorker. Resulta que hay muchos de los afectados por el huracán Sandy que siguen sin luz, así que esta fue la portada de la revista, que nos ha gustado mucho, así que decidimos compartirla. A la que siempre hay que acudir, una gran escuela de grandes periodistas y de grandes portadas, porque efectivamente desde hace muchísimos años el New Yorker es un auténtico referente también para los ilustradores. Hablábamos de noticias y una de las más terribles de los últimos días tenía lugar el pasado fin de semana en Madrid, coincidiendo con esa fiesta de Halloween que, como ya saben, le costó la vida a 4 chicas, a 4 jóvenes. Coincidiendo con esa noticia se utilizó mucho una palabra que es aforo, y hay que tener en cuenta que tiene muchos matices que nos va a explicar ya Francisco Ríos. La palabra aforo aparece en casi todas las informaciones sobre el triste suceso de hace unos días en el que varias muchachas perdieron la vida en una avalancha humana en Madrid. Aforo es una de esas voces que se emplean mal tantas veces o más que las que se usan bien. Así, un diario atribuye al juez decano de Madrid esta frase: el aforo de la fiesta ha podido superar con creces el permitido. Lo que quería decir es que el número de asistentes pudo superar el aforo del local, porque el aforo es la capacidad de un recinto destinado a actos públicos, generalmente espectáculos. El diccionario académico añade un matiz y precisa que es el número máximo autorizado de personas que puede admitir el recinto. Así pues, puede decirse que los organizadores afirman que no superaron el aforo del recinto, pero no que el aforo superó la capacidad del local, porque aquí aforo y capacidad son sinónimos. Pero hay más aforos que los de los recintos. Aforo es también el cálculo de la cantidad y del valor de los géneros o mercancías existentes en un depósito para el pago de derechos. Y aforo es, asimismo, la medida del caudal de una corriente de agua. Hubo error en el aforo de los torrentes y las fábricas de electricidad arrastran el peso del estiaje, escribió Ortega. En cualquier caso, conviene no rebasar los aforos. Buenas noches.
Bueno, pues tenga muy en cuenta lo que significa la palabra aforo, sinónimo habitualmente de capacidad y que tan mal se utiliza en tantísimas ocasiones. Hablábamos de muchas cosas con gran categoría de noticia, muchas de ellas, pero también hay muchas anécdotas que suelen ser las que se cuelan en los trending topic y que muchas veces hay que interpretar de una forma un poco más profunda. Algunas tienen que ver, por ejemplo, con la utilización de la tecnología por parte de los señores diputados, que reciben una serie de regalos, entre comillas, como consecuencia de su condición de representantes del pueblo. En este caso de iPads estamos hablando. Algo ha pasado con los iPads. Sí, resulta que más o menos unos 30 diputados los han perdido, estropeado. Vamos, que no sabemos qué han pasado con esos 30 iPads y es la noticia del día en la red, pero también en la calle. Muchos comentarios, así que nosotros en nuestro resumen del día de Trending Topics hemos decidido ver qué decía la gente en la red sobre esta noticia. La campaña electoral de Cataluña ya calienta motores en Twitter. Hoy llegó en forma de rifirrafe. El candidato de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, cita a Pitágoras en alusión a Convergencia y Unió. No sabe hablar quien sabe callar. Y Durán y Lleida contesta. El principio de Esquerra Republicana es no tener principios. Más polémica política ahora con los iPads perdidos. La vida es eso que pasa mientras los diputados extravían iPads. 50 diputados del Congreso han perdido sus iPads en un año. O son muy tontos o no tienen vergüenza en seguir saqueando el país aún más. Está claro, nuestros políticos cuidan España igual que a sus iPods rotos o perdidos. Millones de personas sin poder pagar sus casas y los diputados perdiendo 50 iPads. Pero tranquilos, ellos iPad nuevo y a ti, a la calle. Quiero que se haga pública la lista de los 50 diputados que han perdido los iPads, que hemos pagado todos los españoles. Bueno, una noticia muy llamativa, que yo creo que dice bastante del cuidado que tienen los diputados con las cosas que no tienen que pagar de su bolsillo, en este caso herramientas tecnológicas que en principio reciben con carácter gratuito para ser utilizadas convenientemente. 50 de ellos, nada más y nada menos, 50 de ellos o lo han perdido o lo han estropeado en el transcurso del último año. En fin, tenemos más cosas que tienen que ver con Internet y con las redes sociales y con la crisis económica también. Iba a decir, tiene también que ver con la crisis y que resulta que ahora mismo en España estamos en crisis, todo el mundo lo sabe y todos nos lo dicen todo el rato, vamos de viaje, estamos en crisis en España, pero una agencia de comunicación ha decidido darle la vuelta, ha decidido hacer un vídeo para decir, pues sí, hay crisis en España, pero también hay cosas muy buenas. Welcome to Spain. Welcome to a country deep in recession, where all you hear about is real estate crisis, banking crisis, debt crisis, downgrading, risk premium, speculation against Spain, 25% unemployment, bailout. But we, who run in front of bulls for fun, aren't about to complain. Do you know who is leading the Panama Canal expansion? Who is going to construct the first high-speed train in the Middle East between Mecca and Medina, a consortium of Spanish companies? Who manages airports in cities such as London, Orlando, and Bogota? Who is going to construct offshore wind farms in Scotland? Who supplies wind turbines to the world's leading economies? Who is building desalination plants in Adelaide and the Atacama Desert? Who Germany put in charge of their air traffic control system, saving time and fuel? Who is developing a vaccine for Alzheimer's disease? Sorry, yeah, we did that too. Bueno, un vídeo de promoción de una empresa con capital americano, también norteamericano, pero que ha decidido poner en valor las cosas buenas que todavía tiene la economía española en este vídeo tan didáctico que nos ha traído Marina. Pero Marina, no lo sabes todo de las redes, porque hay uno de los vídeos que voy a compartir contigo y con los espectadores que está causando auténtico furor también en las redes, no solamente en las redes, también en los medios de comunicación convencionales. Vamos a verlo y se lo explico. Bueno, corresponde a un hombre y a un niño pequeño, una niña que pasaban por una calle de Vigo. El hombre se detiene en lo que parece una persiana, se agacha. ¿Y cuál es el objetivo? Robar el periódico que había sido dejado en esta oficina, en este establecimiento, por el repartidor y marcharse a casa tranquilamente sin haber pasado por el kiosco.
para que luego digan que no están buscados los periódicos, cosas que hace la gente para conseguir un periódico gratuito. Marina, nos vamos a ir un ratito, nos vemos otra vez después durante el tiempo de tertulia, vamos a escuchar a Xavi Fonseca, sus estupendas historias del tiempo, la predicción meteorológica y enseguida hablamos con Xosé Carlos Arias. Hasta ahora.